Fernando Rielo, y ha escrito pues muchos libros algunos por ahí estarán, lo tendremos ahí seguramente fuera también en la mesa. Y bueno, pues yo agradecerle su presencia aquí y también pues que podamos aprovechar muy bien esto, ¿no?, que nos va a exponer, porque ella es una de las personas pues que sobre estas cuestiones de pedagogía lleva trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, que aprovechemos lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra atención atentísima durante el tiempo de esta charla, que va a tener un taller, va a ser una charla continuada con un taller continuado, que es interiorización y reflexión de lo que voy diciendo. Ese es el taller continuado. Hay dos textos de referencia que yo quería citar ahora al inicio porque no los voy a citar después. Uno lo ha mencionado Valentín y lo obsequia Juventud y Vente, que es la solidaridad cristiana. Es un libro muy sencillito porque se hizo con una finalidad didáctica para edades jóvenes, juveniles, adolescentes, pero su mensaje de fondo es que la solidaridad, que es el vínculo íntimo entre las personas, se fundamenta en la caridad. Como no puedo entrar en ello, pues os regalamos el libro. Y otro libro que está recién salido, que es La concepción mística de la antropología, de Fernando Rielo. Es un libro magnífico. Realmente, Valentín decía que trabajamos desde un modelo. Juventud y Vente propone una forma de mirar la realidad y de mirar al hombre. Esto es imprescindible. Todos miramos la realidad desde un ángulo. Lo importante es saber, ser consciente del ángulo desde el cual estoy mirando la realidad. Porque si no, si voy de una forma inconsciente por el mundo, estoy sujeta a los vaivenes de la vida. Por tanto, ¿cuál es mi concepción antropológica? ¿Qué significa para mí la persona, como tan magistralmente nos ha presentado Elena, ¿verdad?, en su charla anterior? Bueno, pues aquí lo tenéis también, no lo volveré a citar, pero muchas de las cosas que digo están apoyadas, por supuesto, en él. La organización me propuso un título que cada vez que me han preguntado ¿tú de qué vas a hablar? Digo, espérate, vamos a ver. Es un título larguísimo, larguísimo, y me ha hecho pensar y trabajar, Cristina, Dios mío, tanto. Pero ahora creo que lo sé decir, es la vivencia del vínculo y su restauración, sobre la forma de trato y el perdón. Claro, esto requiere, a ver qué botón es, este. Requiere que centremos las ideas que quisiera transmitiros, porque realmente el tema es muy importante, el vínculo, la relación íntima que hay en la propia persona y entre las personas. Esa es fundamental y se podría desarrollar desde muchísimos aspectos. Por tanto, yo quiero intentaré ser breve, concreta y sobre todo trataré de transmitiros aquellas ideas que creo que son fundamentales para personas que estamos en unas jornadas de pedagogía. Un contexto muy breve y 3 partes va a tener mi charla. Primero, ¿qué es el vínculo? Después vamos a hablar de las heridas del corazón y finalmente de la restauración. Ese taller de fondo continuado sería, pues, como un eco. ¿Cómo puedo resolver yo mis conflictos desde la terapia del perdón? Al final hablaremos de la terapia del perdón, pero vosotros sois todos personas ya con una formación más que suficiente, tanto intelectual como humana y espiritual, como para ir asumiendo en sentido propio lo que vayamos diciendo para intentar visualizar aquellas situaciones, aquellos sentimientos, aquellas realidades íntimas que me separan de otros, que me desvinculan, y aplicar la terapia adecuada, que es la terapia del perdón. Bien, pues vamos allá. El contexto de esta charla. El objetivo es el objetivo de las jornadas: restaurar la humanidad empezando por nosotros mismos. Para eso
para poder conseguir este objetivo, también vamos a tener un lenguaje, tendremos que hablar de un lenguaje común y tendremos que utilizar un método. ¿Qué quiere decir esto? Que en pedagogía, y pedagogía no es solamente una ciencia académica, nos lo ha dicho muy claramente Valentín en sus palabras también de introducción, cuando habló después del magnífico mensaje de Cristina, la pedagogía es vida, es forma de estar en la vida. Bueno, pues en la vida utilizamos el lenguaje. Nos decía Elena que el lenguaje es de las palabras y de los gestos, de los signos, y tienen que ser significativos de lo que quiero expresar. ¿Cuál es mi vocabulario interior? Y un método. Método significa camino a recorrer. No puedo ir deambulando de cualquier manera si tengo un objetivo y quiero llegar a un sitio. Bueno, recordaremos en el contexto, ya digo muy brevemente porque esta es simplemente la introducción, cuál es el método que utiliza la pedagogía idente. Restaurar la humanidad empezando por nosotros mismos no es algo inmediato, no es algo espontáneo y no es algo fácil, es arduo. Pero es la única manera, emprender la tarea personalmente, es la única manera de poder crecer en lo que somos y lo que quizás nos interese también mucho, ayudar a quien quiero, ayudar a quien está a mi lado a que sea de la mejor manera posible. El vocabulario interior. Una cosa es lo que las palabras significan en sí mismas por una cultura, por un contexto social, vocal, y otra cosa es lo que significan en mi vida, en mi corazón. Creo que una de las causas principales de las rupturas del vínculo son los malentendidos. Y una de las causas principales de la ruptura del vínculo por el malentendido es que le damos mucho peso al malentendido porque no nos damos cuenta de que es un malentendido. Si dijéramos al malentendido, tú eres un malentendido, voy a entenderte bien, pues no pasaría nada. Y es porque damos peso, damos mucho peso a lo que nos interesa. Y damos menos peso a otras cosas que no han tenido tanto eco en mi vida o en mi lenguaje interior. Bueno, yo aquí no puedo hablar de todos los términos, pero ya digo, como el tema que me propuso Cristina tenía tantas palabras, digo, voy a ver qué quiere decir con todo esto. Así que, por lo menos algunas, ¿no? Algunas que a mí me han situado en cómo creo yo que cada uno tiene que buscar la propia restauración. Dejarse restaurar. Nos han hablado del acompañamiento. Bueno, lo que estamos hablando aquí es de vivencia. No hablamos de teorías abstractas ni de cuestiones genéricas. Estoy hablando de algo que conforma mi personalidad. Y por tanto, desde lo más íntimo de mi ser, que esas son mis vivencias, pasa a la praxis, a la experiencia. Por tanto, será productiva esta jornada, esta charla y la vida misma en la medida en que mis vivencias sean auténticas y conscientes, que yo viva pues de la manera en que quiero vivir. Sobre el vínculo vamos a dedicar una parte, simplemente diré que es un lazo, es una unión, es una relación no material. Sobre todo no material y sobre todo con personas. También se puede hablar de vínculos a otros niveles, pero en este contexto nuestro es sobre todo una relación que se establece entre personas. Restauración, una palabra que se maneja mucho en Juventud Idente, y no solo porque tengamos entre nosotros especialistas en arte, sino y restauradores, sino porque somos conscientes de nuestra fragilidad y que nos hacemos roces de vez en cuando. Bueno, pues restauración significa recuperar, recobrar, reparar, renovar algo que tiene valor. Uno no restaura un objeto de todo a 100, lo tira y se compra otro. El tiempo da valor a lo que valor tiene en el inicio y queremos restaurar aquello que tiene valía. Bueno, pues el sentido de restauración es volver a la imagen, a la valía primigenia que tenía algo, esa realidad. Entonces, la valía primigenia de la persona es
desde la concepción mística de la antropología, es que somos seres dignos, únicos, creados a imagen de Dios. No hay ser de mayor dignidad en este mundo. Aquello que puede ir rozando, tocando, maleando de alguna manera nuestra dignidad, por causas ajenas o por causas propias, eso es objeto de la restauración, porque tiene mucha valía. Forma de trato. Fernando Rielo dice forma de trato o tratamiento. Utiliza la palabra tratamiento, que es una palabra que suele reservarse para el campo clínico, pero no solo. Porque en realidad la forma de relacionarnos unos con otros es el tratamiento que nos damos y tiene mucha repercusión en los demás. Si uno tiene pues una úlcera de estómago y le dan un tratamiento a base de aspirina, pues ciertamente es terrible, ¿no? La forma de trato de una situación condiciona necesariamente el resultado. Bueno, pues ese es el tratamiento entre nosotros. En la forma de trato con los demás no es inicua, no es neutra, no pasa nada. No, yo es que le dije eso, pero no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si le has dejado hecho un desastre. ¿Cómo que no pasa nada? Si le diste una aspirina como una úlcera sangrante. Comentábamos en el grupo de lo de las películas que a mí me impacta esa frase tan dura: no tienes el poder de disgustarme porque no me interesas. O sea, peor que la agresión física, que ya es muchísimo, ¿no? Es el desinterés, esa agresión, es esa pues espada clavada en el corazón. La forma de trato es fundamental. El perdón. Bueno, el perdón es la mejor medicina, es la mejor terapia. No solo para el otro, sino para mí. El que primero recibe el bienestar, ¿no? El estar bien, que decía Valentín, ese juego tan estupendo de palabras, el estar bien por el acto de perdonar es el que perdona. Porque perdonar es no tener en cuenta el mal recibido, o que se cree haber recibido, porque no siempre el mal que recibo es porque me lo dan, es por mi percepción también de la realidad. Pues bueno, perdón es no tener en cuenta el mal recibido, no pasar factura, por tanto, y además olvidar la deuda. Ya está, como si no hubiera ocurrido. Mejor aún, de ese mal recibido sacar un bien mayor. Bueno, este es nuestro lenguaje. Vosotros podéis llenarlo de muchas más connotaciones, pero este es el lenguaje en el que podemos entendernos en este momento aquí en Juventud Civente. El contexto tiene también un método, o es recordarnos un método del que ya se han hablado en otras jornadas y se dedicaron sesiones monográficas, por tanto, pues no se puede ahora, no nos podemos dedicar a ello. Simplemente deciros que la relación entre las personas, la forma de pensar, el acto didáctico, tiene 3 momentos desde la pedagogía idente, que llamamos ultimidad, unificación y compromiso. Ultimidad significa llevar el pensamiento al límite, es decir, no ser perezosos. Así de simple. Bueno, yo con esto pienso 2 cosillas y punto. No. Al límite no es que quede extenuada, agotada, que no pueda más, no, es pensar en profundidad. Porque quiero llegar a la verdad de las cosas, aunque me cuestione, aunque me deje por un momento mal porque no tengo respuestas. Pero quiero llegar a lo último me interesa. Unificación. En una sociedad que nos está acostumbrando demasiado a ver las diferencias, nosotros buscamos lo que nos une, lo que nos vincula, es lo que más tiene que ver con nuestro tema. Nuestra inteligencia, nuestra forma de acercarnos a la realidad unifica, si no estaríamos en el caos. Si yo ahora estuviera viendo colores, luces, estructuras, objetos, dimensiones de forma separada e indistinta, pues no tendría la imagen. En cambio tengo pues una imagen pues de gente estupenda, ¿no? Veo personas en un contexto. Unifico. Bueno, pues aquello, buscar la unidad. ¿Pero desde qué modelo busco la unidad? ¿Desde dónde? Este libro lo responde. Yo no voy a decir más, si no me paso al tema. Compromiso. Esto es muy serio. Esto es lo más serio de todo.
que después le pondremos contenido con diferentes reflexiones. Pero en la pedagogía evidente se busca no la crítica, aunque está muy bien criticar y es necesario, siempre constructiva, no la observación, lo cual está muy bien, no la reflexión, lo cual es imprescindible, sino la acción concreta y comprometida. Ese es el método nuestro. Yo no puedo cambiar la humanidad, ojalá pudiera. Bueno, ojalá pudiera o ojalá no, porque si la cambio según mis criterios a lo mejor hago un desastre. Pero sí puedo poner los medios para dejarme hacer, restaurarme yo misma y ayudar a otros. Ese es el compromiso concreto. Por tanto, de todo lo que recibimos y pensamos, siempre es con este método de llevar la reflexión al límite, buscar aquello que nos vincula, que nos une y extraer personalmente compromisos. Bueno, dicho esto, pasamos ya a la primera parte, que es el vínculo. Podía elegir muchas formas de afrontar la definición de vínculo. He elegido una muy simple desde un punto de vista estrictamente psicológico, psiquiátrico. Es la descripción que voy a daros. Después voy a matizar otro aspecto de la descripción, que es la búsqueda de relación, y finalmente aquello que es el núcleo de la vivencia del vínculo en el examen genético y en la juventud idente y en nuestra forma de ser, que es lo que Fernando Rielo ha llamado culto dúlico, la forma de tratamiento que tenemos unos con otros, la vivencia, como ya he dicho antes, que era vivencia, forma de trato, etcétera, ya lo podéis colocar ahí. El vínculo es un tipo particular de relación de objeto entendido en sentido de otro, puede ser una persona también, constituida por una estructura dinámica que funciona movida por factores instintivos, motivaciones psicológicas, etcétera. Este etcétera pues están de toda índole, por supuesto, sociales, espirituales, etcétera. ¿Qué significa? Que tenemos nuestra estructura como seres humanos nos lleva a establecer relaciones con objetos, desde realidades, situaciones, personas, y esas relaciones nos hacen actuar de un modo concreto, comportarnos. Este es el modelo de conducta. Va resultando una conducta más o menos fija que crea una pauta de conducta. Esta pauta de conducta tiende a repetirse automáticamente. Automáticamente no tiene por qué querer decir inconscientemente, porque mi conducta puede ser educada, tiene que ser educada. Uno de los elementos, el último, si no recuerdo mal, que citó Elena, era el de la virtud, que es un hábito. Entonces la conducta está hecha por hábitos repetitivos que puedo dejar a su libre albedrío y que salga por donde sea. Puedo ir educando con aquellas virtudes, aquellos valores que la favorecen. Se tienden a repetir automáticamente tanto en la relación interna como en la relación externa con el objeto. Es decir, cómo me dirijo a alguien y cómo percibo a ese alguien en mi interior. Nos sucede a todos que hay alguien que entra en la sala y la ilumina, ¿no? Y están 100 personas y le ves. Y hay alguien que entra y dice, Dios mío. Y a lo mejor se queda en la última fila, no tiene nada que ver contigo, no te va a hacer nada, pero establecemos una relación con las personas, se establece. Bueno, en la manera en que nos vamos haciendo conscientes de estos vínculos, en esa misma manera podemos educarlos y dejarnos acompañar para educarlos. Por eso es importante tener en cuenta cómo me uno, me vinculo, me relaciono, no solo externamente, que es fundamental, sino en el corazón. En el ámbito psicológico existirían dos campos, el interno lo trataría la psiquiatría, el psicoanálisis, etc. En el externo es lo psicosocial. No me puedo detener en esto porque quiero ir a un punto que es en el que he puesto el objetivo, y es la búsqueda de la relación como vínculo. Bueno, estos dos psiquiatras que están citados, un británico y una americana, de finales del siglo XX, desarrollan una teoría que se denomina teoría del desarrollo emocional o del apego.
Esta teoría es muy importante, ellos son reconocidos internacionalmente y han creado escuela también. Es importante porque desplaza la focalización freudiana de los vínculos que establecemos las personas sobre otro tipo de vínculo, que ellos llaman la teoría del apego. Y dicen, la fuerza motivacional primaria es la búsqueda de la relación. Fernando Rielo dirá que lo que motiva es el amor. Lo dirá con esa frase redonda, ¿no? O sea, yo me muevo por amor, y que es amor ya no lo ha dicho Elena, ¿no? Y lo hemos dicho entre todos. La búsqueda de la relación de tal manera que el potencial innato del niño ha de ser activado por el cuidado amoroso por parte de su madre. Este amor es una fuerza motivacional muy importante que subyace en la mayoría de las demás conductas. Todo esto es ciertamente la conclusión de una serie de experimentos, experiencias, observaciones que hicieron con diferentes personas en contextos de depresión, en contextos de buen ambiente familiar, de abandono, etc. Entonces, esta afirmación para nosotros es muy importante porque nos hace tener constancia de que existe un vínculo biológico, está claro que existe una relación física con las personas, existe un vínculo psicológico, lo acabo de describir en esa descripción del vínculo, pero existe un vínculo estrictamente espiritual, ontológico, dirá Fernando Rielo, íntimo, que ciertamente se expresa en la fase más primaria, en esta necesidad de atención del ser más cercano que tenemos, que es quien nos trae a este mundo. La esencia de la vivencia es la comunicación, la relación entre personas. Y la vivencia exige que las personas compartan entre sí lo más importante. Bueno, si nuestra primera necesidad primaria básica, porque digo que estas teorías son psiquiátricas y superan, aunque hay escuelas en todas las tendencias, ¿no?, pero superan otras teorías más fisicalistas o biológicas. Por eso podemos decir desde un punto de vista también físico-psicológico que la primera necesidad, la necesidad básica, es el amor como vínculo, realmente significa que la forma en que nos tenemos que tratar, en que tenemos que desarrollar esta relación, este vínculo, tendrá que ser una forma amorosa, bien llevada, en el mejor sentido de la palabra, es decir, quitando todo lo de la columna de la izquierda o de la derecha era, ¿no?, que no es amor, y potenciando lo de que es amor. Entonces, Fernando Rielo, en algunos textos que están publicados y por tanto lo podéis leer quien lo desee, quien desee profundizar en estos temas, llama a esta forma de trato con una expresión muy rompedora en pedagogía y en cualquier sitio que no sea teología, que es culto dúlico. Ahora tengo que sacar, aunque sea un matiz de teóloga, si no, ¿de qué me sirve? Fijaos, ¿qué es el culto de Dulía? Los más mayores de la sala lo sabrán, otros a lo mejor no. Pues la tradición de la teología se denomina culto de Dulía a la veneración que se tiene a los santos. Se dice el culto de la tría, la adoración solo es para Dios. De hecho, cuando dices a alguien te adoro, es que tú eres el centro de mi ser, ¿no? La expresión mayor del amor es la adoración, por tanto, el tema de la idolatría, ¿no? Pero hay un amor que, siendo muy fuerte, no ocupa exclusivamente tu corazón, como muy bien nos decía, lo ocupa exclusivamente, pero no excluyentemente, que es la distinción que Elena nos quería hacer. El amor es exclusivo porque no está ahí dándose a trocitos, y porque mira a cada persona como un ser único, que es como nos mira nuestro Padre Celestial, pero no es excluyente, porque al pensarte como hijo, pues te rodea de hermanos. Bueno, cierro el paréntesis. El tema está que hay personas que realmente no son ejemplares, modélicas, nos instan a imitarlas, son realmente para nosotros significativas en lo que quisiéramos ser, y estas personas las veneramos.
En la Iglesia Católica estos son los que se canonizan, se ponen como canon, como norma de conducta, eso es la canonización. Son cánones, normas de imitación, y se les da un culto de veneración, se les venera, se les estima, igual que puedo venerar a mi abuela o a una persona importante en mi círculo social. Se tiene una veneración hacia ellas. Este es el culto de Dulía. Bueno, pues Fernando Rielo, que siempre ha sido una persona que no ha tenido miramientos, respetos en el sentido de decir, bueno, me malinterpretarán y tal, porque cree, ¿no?, como decía el chico al final de la película maravillosa, esa ñoña maravillosa, ¿no? No, a mí me gusta, ¿eh? Decía el chico al final a su madre, pienso, ¿no? No sé quién sería, pues no la he visto. Es que tenía fe en mí, tenía fe en mí. Es que eso es lo que yo necesito, ¿no? Que tengan fe en mí. Bueno, Fernando Rielo tenía fe en que la gente entiende. Entonces, si se dice culto dúlico, no se van a decir esto de qué están hablando, porque pues si se explica un poco se entiende, ¿no? Bueno, pues es que la forma de trato que nos debemos unos a otros es venerándonos, no maltratándonos, así de simple. Es decir, con atención, con acogida, con buen gusto, con aceptación. ¿Quién no quiere ser amado así? A ver. ¿Y quién no quiere amar así? Aunque nos lo entorpezcan, pues algunas cosillas que nos pasan por dentro y por fuera. Pues esto es una forma cultural de convivencia. Cuando realmente tenemos esta forma cultural de convivencia, estamos estupendamente. Estupendamente. Nos encontramos bien, porque estamos llamados a estar bien, a ser felices, a estar alegres, ¿no? Pero esto no ocurre siempre. Hay heridas. Nuestro corazón está herido. El que no lo tenga herido, pues tengo el corazón herido, dice la canción, ¿no? Pues el que no lo tenga herido seguramente es porque le falta el primer paso de ultimidad. Está muy superficialmente. Bueno, en cuanto... ¿Por qué está el corazón herido? Pues lo primero, pues porque somos incompletos, lo cual es un mal y es un bien, según cómo se mire. Pero vamos, sea mal o sea bien, es una realidad. Somos seres incompletos. En esta mañana se ha hablado de gradualidad, de camino, de proceso. ¿Por qué? Porque no puedo decir ya y lo tengo. En nada, en nada, en nada. Y aunque quiero un bien, no puedo hacer así y tenerlo. No puedo. Y eso es una ventaja, porque puedo progresar. Pero cuando no sé hacerlo, cuando no tengo ganas, cuando me lleva la pereza, cuando estoy hastiada por algo, pues es un gran inconveniente, porque no tengo lo que quisiera. Porque lo que quisiera, primera imagen, escalador, requiere esfuerzo y requiere protagonismo personal. No me lo dan hecho. Bueno, pues yo creo que las heridas del corazón pues son o por mí misma o por los demás. Punto. No hay mucho más, ¿no? Dicho más bonito, por una falsa concepción del yo y porque las relaciones humanas son complejas. ¿Cuáles son los signos de estas heridas? Pues en este libro están descritos los mecanismos de defensa, que son signos de estas heridas. Pero yo solamente voy a hablar de uno, por el tiempo del que disponemos, y es el que nuestro presidente del Instituto de Misioneros Occidentes llama el resentimiento, que es malísimo. El resentimiento es algo malísimo. Y como es malísimo, pues os quiero advertir de qué es, cuáles son los síntomas y cómo se puede cuidar o curar. Bueno, esta va dedicada a Katy, porque siempre dice, tú siempre hablarás de la mirada. Pues sí. Digo, ¿qué diapositiva pongo aquí? Digo, pues voy a ponérsela a Katy. Pero aquí es bonita. Bueno, dice Fernando Rielo que el hombre mira la vida como si le faltara un ojo. Pues es así. Es precioso, azul, estupendo, pero es una mirada sesgada. Esto es lo que nos pasa. No pasa nada, esta es la realidad. Pero para eso están los otros, ¿no? Porque aunque mirara con los dos ojos, no tengo ojos en las espaldas, necesito a los otros. Esta es la imagen de que necesito compañía. Las heridas del corazón. La primera, una falsa concepción del yo. El individualismo, la autonomía, la competitividad, etcétera, 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 como fruto la soledad. Porque el yo no es un yo cerrado,
único, íntimo, incomunicable, todo lo contrario. Cuando nos hacía reflexionar Elena sobre condiciones para el amor, yo la primera que puse es la apertura. Porque si no me abro, si no miro fuera, pues no hay nada que hacer. Después ya de eso, pues vendrán otras cosas, ¿no? Bueno, pues es mentira. No hemos sido llamados para el individualismo. Somos personas, y personas significa relación. No somos autónomos, lo siento. Lo siento, aquí necesitamos de todo. Ni físicamente, para venir al mundo nos ha tenido que traer otros, para estar aquí pues necesitamos a otros, desde lo más básico, físico, hasta lo más íntimo. Somos criaturas y por tanto nos compenetramos. Y no hemos sido creados para la competitividad. Valentín hace un apunte muy breve, pero muy oportuno sobre el problema de la educación, que nos presenta modelos, que viene presentándonos modelos económicos, técnicos, educación por competencias, bien, pero no solo, y no sobre todo. Este es el fruto. Bueno, pues, entre otras, las heridas del yo es porque no me conozco a mí mismo suficientemente y estoy siguiendo estereotipos o facetas o características de modelos que no son los que dan respuesta a lo que yo quiero, y por eso pues me encuentro como esta pobre mujer en el angulito, encogida. Seguramente por fuera no, porque me llevarían directamente pues no sé dónde, ¿no? Pero por dentro a veces las relaciones humanas son complejas. Por tanto, muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo tratar yo a otro? Esta también está dedicada a Katy. Es que está en casa, claro. No es que la última foto es con Eduardo Verástegui, en fin, y una servidora. Estuvimos ahí en la JMJ, digo, voy a ponerla. Bueno, pero eso es un detalle así. Es la firma, ¿no? Los artistas siempre firmaban poniéndose en el cuadro, pues yo me he puesto en el cuadro. Bueno, vamos a lo importante, ¿eh? Lo importante es que las relaciones humanas son complejas, no son automáticas y no son indiferentes. Hay que cuidarlas. Hay una, no recuerdo las 3 notas que nos dijo Elena, pero que viene muy bien, pero que requieren gradualidad, tiempo y ritmo, ¿no? Creo que era algo así. Bueno, y requiere actitudes que uno tiene que ir adquiriendo. Hay muchas formas de expresar esto. Para mí la mejor síntesis está en 1 Corintios 13. En el Nuevo Testamento, en la carta de San Pablo, el himno a la caridad, que, bueno, tiene tanta, aparte de lo que es como palabra revelada para los creyentes, pero ha tenido eco en la música y en el arte y en el cine. O sea, ha tenido muchísimo eco porque es verdad, con poquísimas palabras sabemos cómo tendríamos que actuar para poder vivir un buen vínculo, una buena relación con otros. Paciencia, benignidad, sin presunción, con decoro, sin egoísmo, sin enfadarme por todo, perdonando, no llevando cuentas del mal, alegrándome del bien y no de la injusticia, excusándolo todo, que no significa que todo de lo mismo, sino que comprendo que todos somos torpes y nos podemos equivocar. No te tomo en cuenta esto, aunque esté mal. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él lo soporta, es soporte del hermano. Yo creo que una de las imágenes más bonitas que puede haber del todo lo soporta es el ser columna, ¿no? La columna, pues sobre una columna se pone una estatua. Quien ve la estatua, pues la ve porque hay una columna que la sostiene. Bueno, eso es el amor, ese es el vínculo, realmente sostiene, soporta al otro. Eso está pasado un poquito así deprisa porque nos interesa fijarnos sobre todo en esta herida muy fuerte que es el resentimiento. Quizás os parecería que es, si estamos hablando del vínculo, y vínculo en definitiva es amor, pues que lo propio como herida fuerte sería hablar del odio, pero todo el mundo sabe lo que es el odio, y odiar es muy difícil. Hay que ser malísimo sin ganas de cambiar nada, y eso es dificilísimo, ¿no? ¿Quién no ha sido bueno alguna vez? El rencor. Hombre, el rencor es feo, ¿no? Es de mal gusto. Quien dice de sí mismo, yo soy rencoroso, pues no.
nadie se reconoce rencoroso. Todos, bueno, algo egoísta, orgullosos, tal, rencorosos, envidiosos, no, son vicios feos, no visten. Pero es que el inicio, el punto de partida, sutil, íntimo y por tanto difícil de reconocer y de curar, el inicio de esta enfermedad es que la ha cogido a tiempo. Qué pena, si hubiera venido usted 2 meses antes, no le hubiéramos tenido que extirpar este órgano. Bueno, coger a tiempo es descubrir el resentimiento. No haber llegado a tiempo es dejar que el resentimiento haga una herida profunda y un mal no irremediable, que en este mundo todo se puede remediar, todo. Mientras que tengamos tiempo hasta que nos muramos, todo se puede remediar. Pero hombre, si puedo vivir con salud. Bueno, ¿qué es el resentimiento? Dicho en pocas palabras, pues es una reacción generalmente desproporcionada a un estímulo negativo que me hiere, que hiere mi yo, y que se me presenta subjetivamente en forma de ofensa o de una agresión de alguien contra mí. Digo subjetivo y que se me presenta. La agresión puede ser real o no, la ofensa puede ser real o no, pero yo lo vivo así. Y descubro que es un resentimiento porque mi reacción es desproporcionada. Y uno dice, ¿pero por qué se ha puesto así? Por nada. O uno mismo dice, ¿pero por qué esto? ¿Por qué? Como decía Laura, creo que fue. Sí. Algo de amor tiene que haber si le tocó tanto, ¿no? ¿Por qué reaccionan con tanto? Algo me toca dentro. Es un dolor emocional destructivo que nos hace incapaces de olvidar y de perdonar con sinceridad. Y es a modo de un veneno que nos va autodestruyendo. El veneno, pues, es algo que va entrando en la sangre, ¿no? Dicen en las películas esas cosas. Y entonces no es que de repente, ¡plaf!, caes fulminado como con un disparo, sino te va haciendo mal. Por eso es tan difícil reconocerlo y por eso es tan importante, porque es el primer paso para romper una buena relación. ¿Cómo se produce? ¿Cuándo se produce el resentimiento? Podemos hablar de 3 realidades. Es como respuesta a la supuesta acción de alguien contra mí. Pues porque o lo han hecho o yo he sentido que me han tratado mal, me han humillado, me han llamado la atención, me han tratado con ironía, he sido víctima de un trato injusto, me han calumniado. Siempre digo, puede haber sido real o subjetivo, pero así lo percibo. Por la omisión. Nunca te acuerdas de cuándo es mi cumpleaños, ni me lo has preguntado, decía la película. No hemos recibido del otro lo que esperaba. Es una expectativa que he generado y que no se ha cubierto. Un reconocimiento, un esfuerzo, cuando es que he puesto todo mi interés en esto y nadie se ha dado cuenta. Creo que me han impedido realizarme en esto. Si yo hubiera tenido esa oportunidad, pero es que me cortaron las alas aquí. Me han negado mis derechos. Alguien se ha olvidado de algo que me afecta directamente. Pues fui al médico para una cosa importante y llegué a casa y ni siquiera me preguntaron. Es que no me tienen en cuenta y no me quieren. No es verdad, simplemente se les estaba quemando la comida. O sea, no, pero es esa cosa que se queda dentro, que se llama resentimiento, esa cosa, ¿no? Le decimos así, ese es el resentimiento. En este caso por omisión. O la contrariedad, ahí lo distinguimos más. Pues situaciones que me han afectado, por ejemplo, físicamente, socialmente. Vengo de un ambiente pues de pobreza o de marginación, por lo que sea, y entonces surgen envidias, rencores, no soporto que otros estén en situaciones mejores, ¿no? O, por ejemplo, tengo un defecto o no tengo valía como otros en este campo y entonces temo no ser aceptada. Todos estos
En definitiva, son comportamientos de orden moral o sociales no resueltos que me contrarían. Bueno, estas situaciones, dichas así de una forma ágil, pues producen el resentimiento. Síntomas del resentimiento. Estamos haciendo un taller, ¿no? ¿No era eso? A ver los síntomas. Por ejemplo, el tono de crítica negativa y casi agria en las conversaciones. Hay quien solo tiene ojos para ver el mal. Es que es tremendo, ¿no? Por algo será. ¿No? Cuando a uno le pasa eso, tiene que mirarse y decir, bueno, esto no es normal. No es normal que yo siempre critique, no es normal. Las quejas. Quien no está nunca bien en un sitio y por supuesto lo autojustifica. No, claro, porque si se hubiera hecho tal y él dice sí, pues suele ser pues mi modo de ver, evidentemente. Pero todo eso produce o es síntoma de que algo no está ajustado dentro de él. El proyectar los propios defectos en los demás. Estas cosas pues nos lo ven los demás con mucha claridad y cada uno es un poco miope cuando no cegato sobre sí mismo, los demás lo ven clarísimo. Guardar distancia respecto a determinadas personas, esto es muy claro, ¿no? Si yo hay alguien que pongo distancia, pues algo tengo contra esa persona, eso es evidente. El afán de estar siempre reivindicando algo. Hay quien por principio, oye, no, como que si no sabes qué te voy a decir, bueno, ¿no? Es el afán de reivindicación. Y el inconformismo. Hay quien nunca está contento con lo que sucede, con quien le rodea, con lo que le tocó. Siempre quiere el juguete del otro. Bueno, pues son algunos síntomas del resentimiento. ¿Qué conlleva esto? Pues conlleva tristeza, amargura, frustración, que íntimamente, estoy hablando íntimamente, de la misma densidad e intensidad del resentimiento. Externamente, pues puede llegar a la primera película que hemos visto, pues es fruto de eso, ¿no? Hostilidad, ira, enfado, porque son situaciones que se han quedado grabadas en mi interior y que a veces no es que se repita la misma situación, pero sí aquella nota, aquel matiz, aquel punto que me hirió y que como yo no supe reconocer, diagnosticar, tratar y cuidar, pues no se sanó y siempre que me toca en ese punto, que sanó mal o que no sanó, pues algo salta en mí. Bueno, pues esta es la herida del corazón, o lo que sé transmitiros como herida del corazón. Pero vamos a restaurar, porque el nuestro es la restauración. El taller lo acabamos de hacer. Cada uno pues haga eco, trate de reconocer en sí otras características también de estas heridas que tenemos. Restauración. Bueno, pues la propuesta de Juventucidente es resolver los conflictos, las dificultades de toda índole mediante la educación en el éxtasis. Como mañana va a haber un taller que según veo que están preparando va a ser estupendo sobre este tema, pues yo voy a tratar un poco. Yo os voy a hablar sobre todo de 3 operaciones básicas de restauración y de un poquito lo que es la terapia del perdón y la pedagogía del amor, muy poquito. Bueno, si el daño es por mí mismo o por otros, pues la restauración es interna, personal y relacional. 2 ideas. Frente al oráculo griego, conócete a ti mismo, Fernando Rielo dice, descúbrete a ti mismo y tu inmensa riqueza. Somos mucho más y mucho mejores de lo que muchas veces descubrimos en nosotros. Mucho más. Es verdad que tenemos resentimiento, es verdad, pero precisamente la capacidad de reconocerlo y el querer cambiar, eso es una riqueza impresionante. O sea, descúbrete a ti mismo, no tengas miedo de ver lo que hay en tu corazón, como decía Cristina al principio, ¿no? Al presentarnos la jornada. Hay que entrar en lo interior. Eso es educación pura y dura, mía para poder acompañar a otros. Y después un proverbio de Fernando Rielo, que me parece que dice mucho de lo relacional. No te acerques al prójimo con la rotura de siempre, sorpréndelo. Verás cómo entrega ojos dichosos y luego, lejos de ti, recitará tu nombre. Un factor, creo, del amor, junto con la creatividad, es la sorpresa. La sorpresa no quiere decir que esté todo el día pues inventando cosas. Ese gesto, la sorpresa,
Es ese gesto también traído en la segunda película, cuando quiere cumplir el sueño de estar en dos lugares a la vez, ¿no? Pues dice, bueno, ¿qué pasa que estamos aquí? ¡Qué sorpresa! Bueno, pues ciertamente no es fue una genialidad, una invención, se le ocurrió algo interesante, pero la sorpresa, pues a veces es que yo siempre te trato de cualquier manera y yo te voy a tratar bien, ¿no? Entonces seguramente mejora la relación. Bueno, esta es la puesta de sol en el Polo Norte. Es una maravilla. Ante esos paisajes los conflictos se disuelven. ¿Por qué? Porque un paisaje así nos hace salir de uno mismo, y esto es el éxtasis. Éxtasis significa salida de sí, educarnos en la salida de sí, no de cualquier manera, ¿no? Fijaos que denominan recientemente, ¿no?, o en estos tiempos, a una droga éxtasis porque te hace salir de sí. O sea, cogen el término griego, que es que uno se sitúe fuera de sí, pero no es lo mismo a través del amor que a través, pues, de un componente químico. El éxtasis, dice la Carta Magna de Valores para una nueva civilización, es algo que tiene que desarrollar la educación. La educación tiene que desarrollar sobre todo el éxtasis de la persona, es decir, su capacidad de ir más allá de sí misma. Cuando no desarrollo esta capacidad, pues estoy mirando con un ojo, se cercena mi personalidad y me siento mal. No es que haga mal y sea reprochado por alguien o por una normativa externa a mí, es que me siento mal, es que estoy mal, porque no he nacido para estar encerrada en mí y relacionarme con los demás. 3 operaciones básicas, ¿eh? Aquí me detengo un momentito, porque si hay síntomas, si reconocemos síntomas de resentimiento o de heridas, ¿no?, me he centrado en esa, pero podrían ser otras heridas, pues ¿cómo podemos actuar? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para ello? Pues es muy sencillo, muy sencillo. Hay otros elementos, pero yo he extraído estos que me parece que son muy prácticos. Estos son campos de arroz en Tailandia. Es reconocer, asumir y educar. Son las 3 operaciones. Reconocer, ¿en qué consiste? Consiste en identificar, es decir, poner nombre a esta energía que hay en mi interior. Es una energía, un sentimiento, un algo. Identificarlo. Esto se llama así. Y admitirlo. Porque nos cuesta admitir lo que tenemos. Sea bueno o sea malo. No sé por qué tenemos esa tendencia a engañarnos a nosotros mismos, lo cual es una estupidez, pero tenemos esa tendencia. Admitir es aceptar lo que se está dando en mí para promocionarlo y que se siga dando, o para decir esto me lo tengo que quitar, ¿no? Eso es reconocer, identificar y admitir. Asumir, no basta con reconocer, yo soy así, tal y cual, sino esto es mío, lo hago propio. Por tanto, tiene 2 matices. Afrontar, pues reflexionar, ultimidad, qué consecuencias tiene esto que descubro en mí sobre mis decisiones, sobre mi comportamiento. Nada de lo que me ocurre es una cosa vana, ¿no? Si yo tengo esta cosa dentro, es que me está turbando mucho, es que no puedo relacionarme con los demás, es que me hace ser una persona tímida y que no sé salir porque lo que sea, ¿no? Es afrontarlo y sujetarlo. Sujetarlo es hacerme sujeto de eso, es decir, someter lo que me esté pasando a mi capacidad espiritual. Yo tengo poder, tengo potestad. Fernando Rielo, en su antropología, habla sobre todo de la conciencia y de la potestad, es decir, saber lo que está sucediendo y sujetarlo, ¿no? Tengo el poder de hacerlo. Bueno, pues eso es asumir la situación. Y educarlo será canalizar, dar dirección, sentido, el sentido de mi opción de vida, de aquello que quiero, del objetivo que tengo, pues canalizar por ahí ese sentimiento que descubro y formarlo, que significa irlo transformando desde el amor. Este canalizar nos puso Elena el ejemplo del poder que tiene el agua según donde se sitúe, ¿no? Para pasar un poblado o para pues dar luz a ese mismo poblado. Bueno, pues esto es canalizar y después formar. La terapia del perdón, y ya voy acabando.
hay actitudes terapéuticas y hay muchas actitudes buenas, muchas, las del himno de la caridad que he citado antes, pues son todas buenas actitudes, pero puestos a escoger, ¿no?, en un esfuerzo de síntesis, en un importante esfuerzo de síntesis, son estas las que pues os propongo como terapia: gratitud, generosidad, compasión, acogida, en definitiva, amor. El orden pues puede intercambiarse, ¿no? Solo el amor es el que está en todo, es el más grande y es el que produce. Los demás son signos y frutos y características del amor. Cuando Jesús Fernández, que es nuestro presidente, hablaba del resentimiento, yo he sacado de sus textos lo que os he dicho, pues habla como medicina, como antídoto del resentimiento, la gratitud. Un corazón agradecido se cura. Una terapia, ¿cómo se dice? No viene la palabra esa. Cuando uno va al médico para curarse de que no le pase algo, ¿cómo se llama algo? Preventiva, eso, gracias, preventiva. La terapia preventiva es la gratitud. Si uno va por la vida agradecido, os aseguro que es una terapia preventiva eficacísima. Acostumbrémonos a dar gracias por todo, desde el poder hablar hasta el poder estar, hasta el poder tener a alguien con quien relacionarme. Y esta gratitud que viene ciertamente de un salir de mí, de un éxtasis, me vincula de esa manera con los demás, ¿no? Sin duda, restaura y construye el vínculo. Finalmente, dos puntitos muy pequeños de la pedagogía del amor, dos puntitos de los que menos se hablan, porque a la hora de la pedagogía del amor podemos hablar de muchas facetas, pero en este contexto que estamos tratando, y me gusta porque parecería que hubiera visto antes la ponencia de Elena, su charla no tiene nada que ver, o sea, la he visto aquí por primera vez, pero bueno, pues estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, pedagogía del amor significa pedagogía del respeto y pedagogía del honor, que es todavía más, ¿no? En el sentido, pues, profundo de la palabra, ¿no? De honorar, más aún, diremos, culto público de venerar al otro. Actitudes del respeto: consideración, deferencia, benevolencia, atención, interés, cortesía, amabilidad, delicadeza. Vamos, que si nos toca al lado a alguien así, es que da gusto, ¿no? Pues son actitudes que tenemos que ir adquiriendo y cuidando si queremos tener una buena relación con los demás. Esto me lleva a un paso más, porque una cosa es el respeto, pero más aún es pues honorar a la persona, venerarla. Eso tiene dos actitudes fundamentales: espíritu de servicio y ayuda mutua. Esto es lo que nos une a otro, nos vincula. ¿Qué implica? Pues implica en primer lugar la aceptación de la limitación ajena con la vivencia del perdón, la misericordia, la magnanimidad y la piedad. Magnanimidad, palabra poco utilizada y estupenda, un corazón grande, ¿no? La gente que tiene el corazón grande, bueno, pues te hacen un daño, no pasa nada. Grande, corazón grande, no ser raquíticos, encogidos. La piedad, que el otro me produzca compasión, que se decía, ¿no? Por uno de los comentarios, ponerme en el lugar del otro, pero es que me mueva a hacerle un bien. Eso es la ayuda mutua, es el espíritu de servicio, es el buen trato, es el tratamiento adecuado entre personas. Ese es el culto dúlico, ese es el vínculo que nos toca restaurar, pues teniendo en cuenta esos pequeños daños o grandes daños que a veces nos vamos haciendo en la vida. Y el taller ya lo hemos hecho, es resolver los conflictos desde esta terapia del perdón, sabiendo que quien perdona magnánimo tiene multitud de mundos en sus manos. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues le damos las gracias a Lourdes por esta magnífica ponencia y bueno, yo creo que da para mucho, ¿no? Todo lo que nos ha ido mostrando y seguramente que lo iremos viendo tanto mañana como también esta tarde, ¿no?
Bueno, pues ahora entonces tenemos un momento de, vamos a decir así, de corte, ¿no? Y bueno, hay la posibilidad de que nos vayamos a comer juntos, los que habéis visto esto, y si no, pues nos encontraríamos aquí a las 5, que empezaríamos con la inauguración propiamente tal, y la mesa redonda y comunicaciones que tenemos por la tarde, ¿no? Muchas gracias a todos. Los que vais a comer con nosotros salimos de aquí juntos, vamos andando, está aquí cerca, ¿eh?